Somos el técnico de asistencia en la función pública, fichado 184067, Regional Caquetá del Centro Tecnológico del Amazonas. El día de hoy, nuestro equipo de trabajo, Laura Daniela Artunduaga Molina, Alejandro Muñoz Aguirre, Jorge Escobar y Felipe Liscano, y quien les habla, Carol Giselle Perea Mosquera, les va a hablar sobre el tema de contratación pública. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la contratación pública? La contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público, o bien sea privado, para cumplir con algunas obligaciones. ¿Cuáles son las partes en esta forma de contratación o vinculación laboral? ¿Manejan los mismos tipos de contrato? Bueno, las partes son: 1. Contratante, pues es quien paga por recibir un bien o servicio que contrata, en este caso del Estado, en el Estado, ¿sí? El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. Ahora bien, en esta forma de contratación se manejan exactamente los mismos tipos de contratos que en la contratación privada, es decir, contratos definidos, indefinidos, por prestación de servicio, etc. ¿Cuál es la importancia de la contratación pública? Bueno, realmente son varias. Es un instrumento de ejecución del presupuesto colombiano, proporciona las reglas para el uso de los recursos públicos, ayuda a una mejor utilización de los recursos públicos y por lo mismo ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad. ¿Cuál es el marco jurídico de la contratación pública en Colombia? Pues el principal es la Constitución Política de Colombia, y de ella se desprenden normas como el Código Sustancioso Contencioso Administrativo, de Procedimiento Civil, Comercial y Penal, el Estatuto Tributario, el Estatuto General para la Contratación Pública, la Ley 80 de 1993. Bien sabemos que esta ley nos habla sobre todos los procedimientos y todo lo que abarca lo que es lo de la contratación pública. ¿Cómo se hace la contratación cuando es pública? Bueno, generalmente la contratación se realiza mediante convocatorias por concurso de mérito, licitación pública, contratación directa o selección abreviada. Es decir, que se realiza una selección imparcial del contratista, que más convenga a los intereses del Estado, considerando previamente los criterios que han sido establecidos por la entidad para calificar y escoger en igualdad de condiciones a la mejor propuesta presentada o al mejor perfil personal de quienes participen de dichas convocatorias. Las personas naturales y jurídicas como pueden participar de estas convocatorias. Por ser un asunto público, las empresas o entidades tan pronto abren dichas convocatorias, publican en todos los medios públicos oficiales de dicha entidad la apertura para el conocimiento de los interesados. Quienes pues estén interesados en esta, pues van a adquirir toda la información sobre la contratación, ¿sí? Y pues va a estar por un tiempo determinado para que pues puedan acceder a eso. ¿Cómo se hace la contratación cuando es pública? Bueno, generalmente la contratación se realiza mediante convocatorias por concurso de mérito, licitación pública, contratación directa o selección abreviada. Es decir, que se realiza una selección imparcial del contratista, que más convenga a los intereses del Estado, considerando previamente los criterios que han sido establecidos por la entidad para calificar y escoger en igualdad de condiciones a la mejor propuesta presentada o al mejor perfil personal de quienes participen de dichas convocatorias. Las personas naturales y jurídicas como pueden participar de estas convocatorias. Por ser un asunto público, las empresas o entidades tan pronto abren dichas convocatorias, publican en todos los medios públicos oficiales de dicha entidad la apertura para el conocimiento de los interesados. Quienes pues estén interesados en esta, pues van a adquirir toda la información sobre la contratación, ¿sí? Y pues va a estar por un tiempo determinado para que pues puedan acceder a eso. A continuación les daré a conocer los tipos de contratación. El primero es la selección abreviada. Nos dice que está prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación
la cuantía o destinación del bien o obra o servicio, es preciso adelantar un proceso garantizado la eficiencia de gestión contractual. Las cuales de selección abreviada de uso más frecuente por la función pública son: la primera, la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Se trata de bienes y servicios con características técnicas uniformes y de común utilización, aquellos que contienen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad definidos. Esta modalidad aplica independientemente de la cuantía de la contratación y de desarrollo mediante el mecanismo de subasta inversa. La segunda es la contratación de menor cuantía. Esta nos dice que aplica para aquellos procesos cuya cuantía sea superior a 28 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no supere los 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La tercera es la contratación cuyo proceso de licitación haya sido declarado desierto. Si el proceso de licitación pública fue declarado desierto y persiste la necesidad de contratación cuyo proceso de licitación haya sido declarado desierto. Esto nos dice que si el proceso de licitación pública fue declarado desierto y persiste la necesidad de contratar, la función pública puede optar por no adelantar un nuevo proceso de licitación y en consecuencia expedir dentro de los 4 meses siguientes el acto de apertura del proceso de selección abreviada, de las etapas previstas en la normativa vigente. El otro es la enajenación de bienes de Estado. El departamento debe incluir en los estudios previos al evalúo comercial del bien el precio mínimo de la venta, versión 13 de diciembre 26 del 2008. Si este documento se encuentra previsto, no se garantiza su vigencia. La versión vigente de este documento reposa en el sistema integrado de gestión intranet. Concursos de méritos. Ese es otro tipo. Nos dice que corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual entre otros. Criterios de experiencia. El otro tipo de contratación es la contratación directa. Nos dice que, estas se dividen en contratos o convenios intraadministrativos. Eso nos dice que son los contratos o convenios que se celebran entre las instituciones públicas y que se rigen por las normas de contratación estatal. Por tal motivo, requieren de los estudios previos, la disponibilidad y el registro presupuestal definido en caso de que exista afectación presupuestal. El siguiente es la contratación de encargos fiduciarios y fiducia pública. El cumplimiento de lo señalado en el número 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los encargos fiduciarios que celebran la función pública con las sociedades financieras autorizadas por las superintendencias financieras tendrá por objeto la administración y el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tal entidad celebra. El otro tipo es la contratación de mínima cuantía. Este nos dice que es una modalidad de selección, aplica en la función pública para aquellos procesos cuya cuantía no supera el 10% de la menor cuantía, es decir, 28 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, buenas tardes. En este momento les voy a hablar sobre el proceso de selección de los contratistas. Existen varios tipos de selección para contratar a dichas personas, tanto naturales como empresas, bienes y servicios. Les hablo sobre la selección abreviada. Esta modalidad de selección está prevista para que aquellos casos que, por características de objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, la cuantía o destinación del bien, obra u servicio, le es preciso adelantar un proceso simplificado, el cual garantice la eficiencia de la gestión contractual, las causales de selección abreviada, y el uso más frecuente por la función pública es que cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, se podrá acudir a la modalidad de contratación directa. Cuando no existe pluralidad de oferentes, hay que tener bien en cuenta ese término oferentes.
Cuando solo exista una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de la propiedad industrial o de los derechos de autor por ser de acuerdo con la ley y su proveedor exclusivo, estas circunstancias deberán constar con el estudio previo que soporta la contratación para la prestación de servicios profesionales y de apoyos a la gestión o para la contratación de trabajos. De la contratación de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a una persona en específico con determinadas habilidades. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la función pública, y así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. La función pública podrá contratar directamente a personas naturales, jurídicas, que estén en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. Por ejemplo, si una entidad necesita un funcionario público para servicio al cliente, él tiene que tener capacidades de servicio al cliente. O si está para otra dependencia, tiene que tener esas capacidades que lo faciliten y lo encasillen en la posición en la que lo necesitan. Y que haya, pues, como les digo, demostrado una idoneidad o experiencia directamente relacionada con el área en que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas. El jefe de la dependencia que requiere la contratación será el responsable de verificar y certificar la experiencia e idoneidad técnica de la persona a contratar. Los contratos de prestación de servicio con personas naturales o jurídicas solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se requieren. Entonces se entiende que no existe un personal de planta en la entidad y pues si es imposible atender la actividad con el personal existente, porque de acuerdo con los manuales específicos no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación de dicho servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación de servicio, o cuando aún existiendo personal en la planta, este no sea suficiente. La inexistencia del personal debe ser certificada por el director de la función pública o el director de la entidad que vaya a contratar, con base en los estudios previos presentados por la dependencia solicitante de la contratación. Listo, ese es mi aporte, esa es mi intervención. Procesos de selección de los contratistas. Las modalidades de selección de los contratistas son las siguientes. La licitación pública. Esta es la regla para la escogencia de los contratistas, salvo cuando las características del bien u obras y servicios a contratar procedan a modalidades de selección abreviada, concursos de mérito, contratación directa y de mínima cuantía. De acuerdo con el presupuesto anual del departamento, esta modalidad de selección aplica para aquellos procesos de contratación cuyo monto sea superior a 280 salarios mínimos legales vigentes. La selección abreviada es la modalidad de selección, está prevista para aquellos casos en que las características de objetos a contratar, las circunstancias de contratación, la cuantía o destinación del bien u obras y servicios esté preciso adelantar en procesos simplificados, garantizando la eficiencia de la gestión contractual. En concursos de méritos, pues la modalidad ha sido prevista para la selección de consultores, las cuales puedan adelantar mediante procedimientos abiertos de calificación. En ningún caso previo la propuesta continuará al factor de la escogencia de selección. La contratación directa, pues las causales de la contratación directa del uso más frecuente son contratos o convenios interadministrativos, son los contratos de convenios que se celebran entre instituciones públicas y que se rigen por las normas de contrato. También nos habla de la liquidación de contratos. Pues la liquidación de contratos puede ser
una vez terminado el mismo, con el fin de efectuar una revisión total de las obligaciones ejecutadas, ejecutando los procedimientos o ejecuciones económicas que hayan en el lugar para declararse en paz y salvo, es decir, en su corte de cuentas. La liquidación del contrato no libera al contratista de obligaciones al responder por las estabilidades de la obra o la calidad de los bienes y servicios contratados. Por lo tanto, la entidad deberá adelantar las acciones administrativas legales que ven en el lugar cuando se presenten hechos posteriores de la liquidación del contrato que se encuentren empapados en las garantías vigentes del mismo. La liquidación de mutuo acuerdo, pues la liquidación de los contratos tienen por objeto partes realicen en común acuerdo un balance económico general de las obligaciones contractuales. Este tipo de liquidación efectuará dentro de los 4 meses siguientes de la financiación del plazo ejecutado por el contrato y hasta dentro de 2 años siguientes del vencimiento del plazo anotado. Buenas tardes, me encuentro con el secretario del Consejo Municipal, quien amablemente accedió a contestar unas preguntas. Secretario, ¿qué es la contratación pública? Hola, me presento, mi nombre es Iván Andrés Pérez Medina. ¿Qué es contratación pública? Pues es la necesidad que tiene el Estado de servirse de particulares con el ánimo de cumplir los fines del Estado, pues en aquellas áreas obviamente pues el Estado no puede pues, cumplir, pues se basa en contratar a otra persona pues, que tiene los conocimientos en las diferentes áreas. Perfecto. ¿Y quiénes pueden ser contratados por el Estado? Bueno, es una muy buena pregunta. Efectivamente, pues el Estado pues, garantiza que todos los ciudadanos puedan participar, obviamente tanto particulares como personas jurídicas, ¿sí? Pues siempre y cuando pues para dicho cargo pues tenga el perfil, ¿sí? Y también obviamente pues que no tenga ningún impedimento tanto judicial, bueno, todo el tema de las IAS, ¿no? Ok, y a raíz de esto, ¿qué procesos efectúa el Consejo Municipal para la contratación de un bien o un servicio? Pues como el municipio de San Vicente de Caguanas, un municipio de cierta categoría, aquí los procesos más importantes que adelanta obviamente pues es la elección de personería, pues obviamente que es importante para el funcionamiento de las personas que necesitan este servicio. Entonces lo que hace el Consejo Municipal es seguir los lineamientos jurídicos donde dan el paso a paso, ¿sí? De cómo debe ser una convocatoria pública y abierta de mérito. Primeramente pues el Consejo Municipal, en este caso el presidente, solicita a los honorables concejales una autorización, ¿sí? Para iniciar el concurso de méritos, y luego pues ya si el presidente ve bien puede contratar a una necesidad, ¿sí? o el Consejo Municipal puede hacer o asumir todo el proceso como tal. Es un proceso abierto obviamente que puede participar todas aquellas personas obviamente que cumplan con ese perfil. Y pues al final, pues quien decide pues en sí es el Consejo Municipal o en este caso la universidad. Listo, secretario, muchas gracias. Gracias a usted.